Arranquemos con ella, ya la tenemos conectada. Está Alejandra Libenson, nuestra psicóloga del día. La tengo ahí. ¿Me estás escuchando, Ale? Hola, Nara, ¿cómo estás? Bienvenida al aire, al piso de Código Libre, este programa que hacemos con tanto amor. Ella, les contamos que es psicóloga, es psicopedagoga, escribió un montón de libros, es una genia, está súper ayornada y realmente es un placer contar con tu voz y con tu sabiduría, querida Alejandra. Esto que estábamos leyendo recién, que compartíamos recién con el público, esta frase... ¿Sigue estando tan instalado esto de que el padre o la madre es el ejemplo que el hijo mira? Yo siento que es como mucha presión. Sí, yo creo que tendríamos que definir el tema padre o madre. Yo creo que siempre hay referentes afectivos. Bien. Siempre hay personas que nos guían, que son nuestros espejos. Y los niños, a medida que se van construyendo, y las niñas, van creando modelos de aproximación a la vida, al conocimiento, al amor, al desamor, no tanto por lo que se les dice, sino por lo que ven acerca de esos referentes afectivos. Bien. Entonces, esa frase alude más a, ojo, no me digas tanto porque te estoy mirando. Nada de lo que hagas es neutro. Entonces, ponete las pilas y no me des falsos discursos y después hagas otra cosa que no es. ¿Y está permitido en estas nuevas maternidades y paternidades pedirle perdón a los hijos? Porque yo creo que antes, no sé, por lo menos mi generación, no estábamos muy acostumbrados a que si nuestros papás o mamás se equivocaban en algo, nos retaban de más, quizás hasta en algún momento se excedieron con castigos, nos pidan perdón. Hoy está como más instalado en los padres y en las madres pedirles perdón a sus hijos si se equivocan. Mira, en otros tiempos epocales, las certezas era un gran valor para los padres y madres. O sea, la verdad la tenían los adultos. Exacto. Y los niños no tenían un lugar en la sociedad. No eran vistos como personas que podían tomar decisiones o cuestionar el saber de los adultos y las adultas. Por lo tanto, en esa época no estaba permitido reconocer un error. Y yo creo que ese es el gran error, ¿no? Sí. Lo que nos da estos nuevos tiempos, de estas nuevas parentalidades, estas nuevas maneras de aproximación a los niños y a las niñas, es la posibilidad de reconocer que el no sé es un valor, porque si yo no sé algo, puedo preguntar. Si yo reconozco algo que no estuvo bien, puedo pedir perdón, puedo modificar una realidad que puede generar daño al otro o a mí mismo. Pero para esto hay que ser muy valiente como adulto, ¿no? Porque si uno como adulto o como adulta siente que todo lo sabe y que decir que no o no sé lo pone en un lugar de vulnerable frente a los niños y a las niñas, es muy difícil que se genere este vínculo. Esto me hace acordar, Alita, Alita es quien está aquí conmigo en el piso, mi voz en off. Ale, se llaman las dos iguales, ¿eh? Hola, Alita. Hola, ¿cómo te va, Alejandra? Esto me hace acordar, ¿se acuerdan cuando nos retaban y nos decían, no, ¿por qué no? Porque no y porque yo lo digo. Tiene que ver con esto, ¿no, Libenson? Sí, tiene que ver con esta rigidez, con esta asimetría estereotipada, porque si bien tiene que haber una asimetría entre adultos y niños y niñas, yo hablo en general, tiene que haber también la posibilidad de un diálogo y que no siempre se hable de ellos, sobre ellos, hacia ellos, pero no con ellos y ellas. Claro. O sea, los chicos y las chicas están acostumbrados siempre a que se les cuestione cosas, pero tal vez lo que habría que habilitar es este lugar de la pregunta, ¿no? De cuando un chico no está de acuerdo con algo, decirle, bueno, yo entiendo que no estés de acuerdo con esto y yo dije que no. A ver, pero dame tus razones, explícame con tus palabras, ¿qué pensás? Poder habilitar un espacio de pregunta habla más de la fortaleza de un vínculo entre padres, madres, hijos e hijas, que de un lugar de poca confianza, ¿no? Me parece que el no saber habilita un lugar de aprendizaje para todos. Pensaba cuando estabas contando esto que en qué lugar queda el deseo de las niñas, ¿no? En qué lugar queda el deseo de las niñas y los niños a la hora de, como vos bien decís, poder responder esa pregunta de papá y mamá de ¿por qué vos creés que no? Y por otro lado, también siento que el límite es muy finito a la hora de poner límites, ¿no? Digo, ¿qué pasa con los límites y qué pasa con el deseo de los niños y las niñas?
Mira, muy buena tu pregunta, porque lo que uno limita no es a la persona, limita una conducta puntual en el aquí y ahora. Esto que hiciste no me gustó. Esto yo esperaba que hicieras esto, hiciste tal cosa, trata de repararlo, de solucionarlo, no volverlo a hacer. No está en juego el amor. No es porque te portaste mal, entre comillas, no te quiero más. Exacto. O me defraudaste como hijo o como hija. Bien. Entonces, me parece que lo importante es modificar la mirada acerca del límite como algo absoluto y entender que es un eje transversal en todas las conductas, porque somos seres limitados. Todos sabemos que hay cosas que podemos, cosas que no podemos, lo que está bien, lo que está mal, y el límite entendido desde un lugar saludable es la posibilidad de generar un marco de anticipación, de cuidado, un dique de contención que le habilite a los chicos y a las chicas adentro de esos límites manejarse con libertad. Y si rompen o transgreden esos límites, tener consecuencias, pero no castigos ni penitencias, consecuencias. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no nos da igual que haga algo que no esperábamos que haga a que lo haga, pero esto tiene que estar explícito previamente y no después como un castigo. Claro, yo no sabía que me estaba mandando una macana, te puede decir el niño o la niña. Exacto. Tenemos preguntas de la gente que está del otro lado, porque siempre decimos, Código Libre es para ustedes. Si tienen el WhatsApp y nos mandan con el hashtag Código Libre y tenemos la primera pregunta. A ver, la leemos. Yo me desobligué de ser perfecta y la verdad siempre le digo a mi hija, yo no quiero ser su ejemplo. Claro, contestando un poco a la primera frase que teníamos como disparador, esta presión de tener que ser ejemplares para nuestros hijos me parece como que es un montón. Sí, porque deja de ser un valor, ejemplarización, pasa a ser una exigencia. Y generalmente cuando hay un alto nivel de exigencia, lo que aparece es la frustración, porque el deseo o lo que uno es capaz de hacer no tiene fin. Uno siempre tiene capacidad para mejorar, para hacer las cosas diferentes. Entonces, si ponemos el techo muy alto de entrada, es como inalcanzable y pasamos a un ideal imposible de llegar. Por lo tanto, siempre la sensación va a ser que nunca vamos a dejar conformes a nuestros padres y a nuestras madres. Y tampoco nunca vamos a estar conformes en el buen sentido de la palabra, no del conformismo, sino a gusto con los logros, y vamos a estar más pendientes del resultado que del proceso para llegar a ese resultado. Bien, ¿y qué pasa si uno tuvo una hijez, uno fue hijo y fue un poco accidentado el asunto, ¿no? Uno se tiene que sanar de todas esas heridas para poder ser una buena madre, un buen padre. Porque uno a veces ve gente que ha tenido infancias complicadas, que quizás sufrió maltratos, y después cuando es padre o es madre, realmente son muy amorosos. Hay que sanarse primero de la hijez accidentada para maternar y paternar, Ale. Uno puede sanarse en la medida que tiene registro de que algo le está pasando. A veces uno tiende a repetir conductas o a compensar haciéndolo totalmente opuesto a lo que vivió como hijo o hija. Exacto, claro, bien. Pero siempre hay alguien de afuera, alguien que amorosamente te puede marcar. Bueno, ¿por qué le gritas así a tu hijo? Bien. O le pones calificativos o rótulos. Siempre tiene que haber algo del mundo externo que conecte a esos adultos que ahora se convierten en padres y madres para que puedan tener cierto registro de que algo no está funcionando bien. Porque dentro de casa, si no hay nadie, nadie se entera de que esas situaciones pueden ser de carácter violento. Por eso es tan importante las instituciones educativas, los vínculos, los lazos afectivos y no aislarse, más aún en estos tiempos tan complejos, ¿no? Así es. Pensaba en las redes sociales que están permanentemente invitando a la exposición, ¿no? Y esta posibilidad de los chicos de ver a las mamás y a los papás de otros amiguitos y amiguitas, ¿no? Y ¿te acordás de Me voy al baño de Carlitos? De esa publicidad que decía, me gusta más el baño de Carlitos. Digo, ¿qué nos pasa a los papás y a las mamás cuando nos vemos comparados con otros papás y otras mamás? Comparados por los hijos. Claro, comparados por los hijos. Y uno tiene que aceptar que esos niños están expuestos a las redes y puede decir, bueno, esto sucede en la casa de Carlitos, pero en casa las cosas son así. Bueno, la mamá de Carlitos saca fotos en ropa interior y la sube a las redes, está bien, y hay que aceptarlo. Yo puedo entender que esto no te guste, que no estés de acuerdo, podemos pensarlo, lo voy a ver, pero bueno, en casa las cosas son así, porque hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero también hay cosas que
en cada familia uno cree que están bien y creen que están mal. Hay códigos familiares, digamos. Exactamente. Claro. La mamá de Carlitos está en Tinder, se arma. Imagínate ese escenario, Alita. Por eso, me parece que no podemos generalizar y entender que cada familia construye sus propios vínculos. El tema es cómo se da el tema de la confianza en esos vínculos, ¿no? Bien. En que sus referentes afectivos son personas que aspiran a lo mejor y que no generan daño. Bien. ¿Tenemos más preguntas del público? Sí, ahí vamos a ver. Numeral, código libre y los leemos. Yo estaba lista para ser madre, mi pareja no. La verdad es y fue difícil. ¿Qué pasa cuando pasa esto en una pareja, no? Que quizás hay una persona que estaba más preparada, que lo deseaba más, el otro no. Puede ser que la madre quizás no estaba tan lista, el padre sí. ¿Se puede ir compensando a lo largo de que el niño o la niña va creciendo? ¿O esta asimetría se instala y se nota durante todo el crecimiento de este ser que vino con estos padres asimétricos? Mira, Nara, yo creo que es caso por caso, historia por historia. Yo creo que a criar se aprende, no es un hecho natural, instintivo, no existe el instinto maternal y paternal. Es una construcción. Eso me encanta porque el otro día estaba leyendo, no sé si leíste un posteo que se armó una bataola bastante importante con chicas que no fueron tapa, de todas mamás que contaban su puerperio y muchas contaban, no lo amé ni bien lo vi. No fue el amor de mi vida, me costó un montón vincularme con mi hijo. Y esta maternidad rosa, ¿no? Que muchas cuentan, quizás no es la maternidad de todas. Y esto que vos decís del instinto maternal me parece tan importante y que lo tenemos que decir hasta el hartazgo. Volvelo a decir, Alita, no existe el instinto maternal. Yo creo que el instinto maternal o paternal es una construcción cultural y está desligada también del género y de la sexualidad. Ahora estamos hablando de nuevas parentalidades, de nuevas familias, de nuevos modos de constituir esas familias, que las bases fundamentales tienen que ver con el cuidado, la responsabilidad, el apego, el buen trato, el respeto por sus derechos, el no vulnerar esos derechos. Y creo que esto es independientemente del género, de cómo viene ese niño y esa niña a la vida de cada familia. Ya no podemos hablar de la familia, porque ya no existe más ese modelo. Bien. Nos cuesta aceptar, pero la realidad se nos adelanta a veces a las propias creencias y a la propia historia, ¿no? Sí, de hecho, los niños y las niñas ya en los jardines de infantes tienen otros ejemplos de familia entre sus compañeritos y sus compañeritas, ¿no? Pensaba qué importante es la Ley de Educación Sexual Integral, que es la que va mostrando estas nuevas parentalidades de las que vos hablás, ¿no? Y que van mostrando que existen otras formas de relacionarse y que no está bien y mal, que no pasa por ahí. No, porque los chicos y las chicas lo tienen naturalizado. Sí. Claro. Somos los adultos los que tenemos que empezar a entender que estas nuevas realidades existen, que no son ni mejores ni peores, son nuevas. Exacto. Y como tales, como toda situación nueva, puede generar miedo, rechazo, uno tiene como ciertos valores, ideales, historia, educación, y son luchas internas que tampoco tenemos que binarizar, que si esto está bien y esto está mal. Me parece que nada es bueno ni malo en sí mismo. Tenemos que pensar en los contextos de cuidado y en entender que los niños y las niñas son sujetos de derecho y tienen derecho justamente a que esta ley de educación sexual integral se cumpla, de que no tiene que ver con la genitalidad, sino que tiene que ver con la posibilidad de que los chicos se conozcan a sí mismos, conozcan sus propios límites, tengan pautas de autonomía, pero fundamentalmente pautas de cuidado, de acompañamiento seguro, de caricias seguras y de libertad, pero libertad responsable. Que ya no tiene que ver con la procreación. Estamos hablando de que las nuevas familias están desligadas de una procreación biológica. No pensemos en términos biológicos, pensemos en términos de vínculos amorosos que sostengan y hagan que los niños y las niñas sean felices. Muy bien, que es lo más importante, ¿no? Lo más importante, la felicidad. Y la felicidad también de esos papás, de esas mamás y de esos referentes afectivos, como vos nos señalabas al principio, Ale. Tenemos una frase más para compartir con ustedes y para reflexionar juntos. ¿La vemos, Control? Los hijos empiezan por amar a sus padres. Pasa algún tiempo, los juzgan, rara vez los perdonan. Dice Oscar Wilde, que capaz que no los perdonó, Alita.
No, capaz que él no perdonó a él sus no los padres, perdonó que... y nos tiró esa frase. Sí. Yo creo que los hijos e hijas vamos pasando por diferentes etapas en la vida, ¿no? Sí. Hasta que en algún momento somos quienes cuidamos a nuestros propios padres y madres, ¿no? Exacto, que y en esas diferentes etapas uno va elaborando ciertos duelos, ciertas tristezas, ciertas desilusiones, y también va revalorizando aquellas cosas que sí quiere sostener y quiere conservar de esos padres y de esas madres. Pero es un trabajo muy personal, muy subjetivo. Sí, hay algo que quizás, no sé, yo por lo menos por mi propia experiencia personal, creo que cuando uno no perdona a alguno de sus papás o a los dos papás, la adultez se complica bastante, lo vincular se complica bastante y las relaciones de pareja se complican bastante. Es una expresión que tiene que ver con mi historia y con cosas que he visto alrededor, gente que no se habla con sus padres y que veo que en lo vincular y sobre todo en las parejas le cuesta un montón tener cierta estabilidad. No sé si esto es un patrón, Alita, Alejandra, sé que a vos no te gusta hablar de patrones, pero es algo que yo observo, yo que soy una observadora, no soy psicóloga, pero que observo mucho que la gente que está realmente muy alejada o quizás ya fallecieron, su mamá o su papá, y no le perdonaron un montón de cosas y siguen enojados, les cuesta mucho la pareja y ni hablar la paternidad o maternidad. Yo creo que el antídoto para ese sufrimiento es la posibilidad de hablar, de preguntar, de reconstruir silencios, de reconstruir agujeros, de reconstruir historias, porque cuando uno comprende ciertas historias, recién ahí, tal vez, no sé si perdonar es la palabra, pero sí poder aceptar. Exacto, sí. Entender y comprender que, bueno, que no fueron con intencionalidad, sino que fue lo mejor o lo que pudieron hacer. Exacto. O no hacer. Pensaba que esto es vivir literalmente, digamos, cuando vamos atravesando nuestra vida, y de ser hijas nos convertimos en madres, y de ser madres nos convertimos en abuelas, y ahí otra vez viene como la rueda, ¿no? Yo pensaba en cómo entiendo ahora a mi mamá diciendo determinadas cosas como con abuela, respecto claro, a mis hijos, cuando ahora yo soy abuela y ella es bisabuela, ¿no? Digo, ¿cómo se van acomodando, digo, y qué apertura tenemos que tener como para poder entender y para poder respetar las decisiones de nuestros propios hijos en sus parentalidades? Exactamente, y eso es lo más difícil, poder respetar, acompañar sin juzgar. Claro. Maravilloso, pero yo creo que estamos todo el tiempo aprendiendo, y eso es lo que tiene de bella la vida, ¿no? Y que todo el tiempo nos da una chance de volver a aprender, y de volver a aprender con esto de la circularidad. ¿Tenemos más preguntas? Gente que mandó con el hashtag Código Libre a nuestro WhatsApp y nos comparte experiencias o preguntas. Yo tuve una infancia muy sufrida y con mis hijos hice todo distinto. Mira, lo que vos decías, Ale, de gente que quizás para compensar lo que sufrió se va al otro extremo, ¿no? Quizás a veces vemos padres o madres que no saben poner límites porque de chiquitos se sintieron como castigados o sobreprotegidos. Bueno, ahí teníamos un ejemplo. Hice todo lo opuesto, ¿no? Claro, pero desde la compensación se tiende a cierto nivel de exceso, ¿no? Ya sea por exceso de dar o de quitar, ¿no? Exacto. Si no hay una reflexión que tenga que ver con esto, ¿no? De poder decir, bueno, a ver, yo padecí ciertas limitaciones o tuve demasiadas cosas y no las pude valorar. Claro. Pero no, ahora voy a hacer todo lo contrario, sino, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija a poder dosificar las cosas que le puedo ofrecer para que de verdad pueda ir apropiándose de lo que va recibiendo y disfrutándolo, ¿no? Bien. Vamos con la última pregunta y ya te liberamos, Alejandra, y te agradecemos todo lo que nos has dicho. Y ahí tenemos otra pregunta que nos mandan a nuestro WhatsApp con el numeral Código Libre. Siempre pensé la maternidad como una familia. Sola no me va y ya tengo 41. Creo que es un plan que en esta vida no me toca. Quizás en la próxima, y cerró todo. Familias monoparentales se les llama, ¿no? Pero bueno, evidentemente, digamos, ya no sostiene este sueño. ¿Tenés consultas de este tipo, Ale? Como que las muchachas pasan cierta edad y dicen, bueno, en esta vida no me toca, ya está. Porque lo que querían era la familia a la que te referís vos, ¿no? La familia tradicional. Sí, yo creo que hay que diferenciar en cada caso si es un nivel de idealización o de verdad no hay un contexto de cuidado, de acompañamiento, de familia extendida.
que pueda ocupar esas funciones de cuidado para que esa mujer desee ser mamá y tener un hijo. Bien. Pero hay que revisar justamente su propia historia que la lleva a tomar esta decisión. Bien. No está ni bien ni mal, son decisiones. Son decisiones y pueden cambiar, porque como Por recién supuesto. contábamos, que todo va cambiando. A la muchacha que nos supuesto. escribió, que nos dice, ¿quién te dice mañana vas en la cola del súper, en la fiambrería, conoces el amor de tu vida y púmbate trillizos? Bueno, Alejandra, un placer haberte tenido. Gracias, Nara, un placer. Del otro lado, en serio, todas síganla en sus redes, es una mujer que sabe mucho, que habla de todos los temas, no solamente de lo que hemos tratado hoy aquí en Código Libre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes.